hay dos capítulos de la Biblia que están íntimamente relacionados. Daniel capítulo 3 y Apocalipsis capítulo 13. En ambos capítulos encontramos una situación parecida de una crisis, de una imposición religiosa, de una situación donde la libertad religiosa desaparece, leyes religiosas se introducen y los hijos de Dios llegan a estar bajo una crisis muy grande, bajo una presión muy grande, inclusive en ambos casos con el extremo de un decreto de muerte a todos aquellos que no se someten a estas leyes religiosas. En ambos casos, estas leyes religiosas están obviamente en oposición y contradicción con la ley de Dios de los 10 mandamientos. Son leyes religiosas impuestas por el ser humano en su orgullo y su soberbia con sus tradiciones, elevándose de una manera como leyes estatales con todo el apoyo del gobierno, del aparato político, donde finalmente los religiosos, muy desviados de la verdad, imponen a la población unos decretos que son antibíblicos y que ponen en gran aprieto y en una gran prueba de lealtad a los hijos de Dios que solo quieren hacer la voluntad de Dios y guardar los mandamientos que Dios puso en su palabra. Lo curioso es que la historia se repite, porque la primera vez que vemos esta historia se encuentra en Daniel capítulo 3, es durante el imperio de Babilonia, hace 2600 años atrás. Y la segunda vez que esta situación se repite es en la Babilonia simbólica y espiritual, apocalíptica, del tiempo del fin de la historia humana. Así que Babilonia vuelve al escenario mundial, así como está descrito en el Apocalipsis, repite su carácter, repite su forma de actuar y vuelve a ser tan abusiva como era en aquel entonces. Es muy interesante. En aquel entonces hubo un Nabucodonosor, el hombre más poderoso del mundo. Y en el tiempo del fin también vemos que hay personajes que son los más poderosos del mundo en ese escenario que se está cristalizando ante nuestros ojos, donde los grandes roles de los actores proféticos están acomodándose en el tablero de la historia para cumplir sus últimos roles, para ejecutar sus últimas actuaciones antes que venga Jesucristo. En aquel entonces hubo un Nabucodonosor. En el tiempo del fin también habrá un Nabucodonosor. En esta constelación final de los eventos de la historia humana antes que venga Jesucristo. Interesante es que la Babilonia de aquel entonces cayó. Curioso es también que el Nabucodonosor de aquel entonces se convirtió y no se perdió. Aquel que había impuesto
esa tremenda ley religiosa que vamos a ver en unos instantes. En aquel entonces, Babilonia constituía la cabeza de la estatua de metales que vio Daniel el profeta en capítulo 2, donde Daniel el profeta justamente al rey de Babilonia, Nabucodonosor, que había tenido un sueño acerca del futuro, le había explicado: tú representas la cabeza de oro, tu reino, Babilonia. Pero luego vendrían otros reinos inferiores al tuyo, una secuencia de reinos e imperios. Uno de plata, Medo-Persia, uno de bronce, Grecia, uno de hierro, el Imperio Romano. Luego una subdivisión del Imperio Romano en las tribus bárbaras que llegarían a formar lo que hoy en día conocemos como Europa. Y hay la transición famosa de Roma imperial pagana a Roma cristiana papal. Y la profecía del sueño del futuro que había tenido el profeta Daniel y también el rey de Babilonia, Nabucodonosor, terminó con el reino eterno de Dios que vendría, el reino celestial divino, que como una piedra simbólica no cortada con mano, impactaría en los pies de este sueño, de esta estatua que había visto el rey Nabucodonosor, y pondría fin a esta historia global, a esta historia idólatra, pagana, a esta historia decadente, violenta, soberbia. Y entonces comenzaría con el retorno de Jesucristo, que es el clímax de la visión y de la profecía, el reino eterno de Dios. Entonces, toda esta historia de este sueño comenzó con Babilonia, la cabeza. ¿Y cómo terminará? Allá abajo, en los pies de hierro y barro, cuando impacta la piedra, el retorno de Jesucristo, en la simbología donde decía en Daniel 2 que en los días de esos reyes, en los días de esos presidentes que vivirán al fin de la historia humana antes del retorno de Cristo, Dios levantará su reino eterno, vendrá y pondrá fin a la historia humana como la conocemos después de 6,000 años de pecado. Y Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el retorno. Y lo curioso es que el sueño, la profecía, la visión comenzó con la cabeza, con Babilonia, y termina en los pies de hierro y barro mezclado de esa última fase de la historia humana, de esos presidentes que estarán vivos en esa época, también con Babilonia. Esta vez la Babilonia apocalíptica descrita a lo largo del Apocalipsis, ese sistema caído, corrupto, opresor, espiritual, simbólico, que al fin de la historia humana tomará control del mundo entero. Así que si nosotros hubiésemos vivido hace 2,600 años atrás, o si nosotros vivimos en este momento al fin de la historia humana, vivimos y repetimos exactamente la misma historia. Tenemos que enfrentar exactamente la misma crisis y la misma prueba. Y sabemos cómo terminará, porque sabemos cómo terminó la primera vez. Terminó con la caída de Babilonia. Terminó con la invasión de los medo-persas que bajo el rey Ciro liberaron al pueblo de Dios de Babilonia y permitieron su regreso a Jerusalén y la reconstrucción de su templo. Permitieron
que ellos vuelvan en libertad y vuelvan y salgan de Babilonia para nuevamente adorar a Dios libres. Y Apocalipsis también termina con esta misma explicación, porque el pueblo una vez más estará bajo la opresión babilónica del tiempo del fin, nuevamente bajo una crisis existencial. ¿Y cómo termina ahí en Apocalipsis capítulo 16? Dice que igual como en el Babilonia de antigüedad, donde los medo-persas, los reyes del oriente, invadieron secando el río Éufrates de manera literal, para poder ingresar a la ciudad, conquistar la ciudad, matar al rey de Babilonia, que era Belsasar para entonces, y liberar a los hijos de Dios para que ellos puedan salir de la opresión babilónica. Lo mismo en el tiempo del fin en Apocalipsis 16, donde dice que frente a la triple constelación babilónica, dragón, bestia y falso profeta, que se unen en triple alianza babilónica para reunir los reyes de todo el mundo, de toda la tierra, bajo grandes señales, prodigios, milagros sobrenaturales, todo esto espiritismo demoníaco. Ahí dice que finalmente vendrán los reyes del oriente y secarán el río Éufrates. Léanlo en Apocalipsis 16. Y van a ver cómo la historia se repite, porque los reyes del oriente en aquel entonces eran simbólicamente ya los medo-persas bajo el rey Darío y el rey Ciro. Y el rey Ciro había sido una tipología, un ejemplo de Jesucristo. Lo pueden leer en el Antiguo Testamento, en las profecías de Isaías, por ejemplo, de Segunda de Crónicas, al final, último capítulo de Segunda de Crónicas 36, cuando finalmente llegó Ciro y conquistó a Babilonia y lo derrumbó. Ciro mismo supo que él era aquel del cual hablaban las profecías, que iba a hacer caer Babilonia y que iba a liberar al pueblo de la servidumbre. Miren cómo dice en Segunda de Crónicas capítulo 36, versículo 17, por lo cual habla aquí en el versículo 21, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento de Jerusalén, hasta que los 70 años fueron cumplidos, mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Segunda de Crónicas 36. Entonces se cumplió, al cabo de los 70 años que el pueblo proféticamente estaba sometido en Babilonia, Dios levantó el espíritu de los reyes medo-persas. Vinieron, hicieron caer, y entonces el pueblo volvió. ¡Qué maravilla! Todo esto ocurrió y se cumplió al pie de la letra la profecía. Ciro era una tipología, un ejemplo de Jesús. Así también es descrito en el libro de Isaías, capítulo 44, versículo
26 al 28, donde la profecía decía con décadas de anticipación y nombrando a Ciro con nombre: yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén: serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades: secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro: él es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Capítulo 45, versículo 1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. ¿Saben lo que pasó? Cuando Ciro estaba frente a Babilonia, esa ciudad soberbia, el imperio mundial de la época, los babilonios se sentían muy seguros. Los medo-persas estaban afuera sitiando la ciudad, y Belsasar, el último rey de Babilonia, comenzó a hacer fiesta, porque no pensaba que iba a ser conquistado, pero no había hecho bien las cuentas. Porque los Ciro con su ejército afuera, los medo-persas, cavaron un desvío al río Éufrates. Y entonces lo desviaron, el río Éufrates que entraba a la ciudad de Babilonia y salía por atrás, ahora fue desviado y el nivel del agua bajó. Y las tropas de los medo-persas, bajo el general Ciro, entraron por el lecho del río que el agua había bajado, por el portón hacia la ciudad de Babilonia. Y ya que la ciudad estaba en fiesta y en borrachera, los soldados no se dieron cuenta. Entraron y conquistaron y mataron ahí a los babilonios. A esto se refiere aquí la profecía, donde dice en el versículo 27, lo que acabamos de ver, Isaías 44, que dice a las profundidades: secaos, y tus ríos haré secar, porque así fue la conquista y la caída de Babilonia. Que dice a Ciro: él es mi pastor, cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado, porque una vez que Ciro conquistó, dejó que el pueblo entre en libertad, salga de Babilonia, vuelva a Jerusalén y reconstruya el templo y adore al Dios creador de los cielos y de la tierra, y guarde sus mandamientos en libertad. Capítulo 45, versículo 1 decía: Dios acerca de Ciro, mi ungido, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, porque frente a Ciro cayó Babilonia, cayó Belsasar, y el pueblo de Dios volvió a su hogar. Para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Las puertas que se abrieron delante de él eran los portones por los cuales entraba el río Éufrates en la ciudad. Pero ya que el caudal estaba alto, los portones no estaban cerrados. Entonces, cuando desviaron el río, los soldados entraron. Así lo describe también Apocalipsis capítulo 16, donde ustedes pueden ver la triple alianza babilónica del fin en el versículo 13, donde dice: vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquí vemos que a través del espiritismo, las manifestaciones demoníacas, el mundo se unirá
en esta triple alianza babilónica, la gran batalla final contra Dios. Versículo 16. Los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón, la gran final batalla del Armagedón. Versículo 19 nos muestra quién gana la batalla. La gran ciudad fue dividida en 3 partes, porque según el versículo 13 había sido formada por 3 partes: dragón, bestia y falso profeta. Entonces la gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Babilonia cae, y como vimos en el tema anterior, las plagas, las 7 postreras, el cáliz del vino del ardor de su ira se derrama sobre Babilonia, sobre todos aquellos que tercamente se mantuvieron adentro, los que tercamente insistieron en mantenerse con la bestia, con la imagen de la bestia, con la marca de la bestia, con el nombre de la bestia, con el número de la bestia. En vez de hacer caso al último llamado de advertencia y de misericordia y de amor de Dios para la humanidad, como vimos en el tema pasado, Babilonia cae. Pero miren esto, el versículo anterior, el número 12, había dicho cómo Dios prepara la caída de Babilonia. Y van a ver que es la misma fórmula, la misma estrategia, como cayó la Babilonia en la antigüedad, porque la historia se repite. El 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Y luego Babilonia cayó. Ciro era el rey de oriente que en aquel día vino. Ciro era un ejemplo de Jesús, mi ungido, mi pastor, dice Dios. Él hará lo que yo quiera. ¿Quiénes son los reyes del oriente que vendrán y que pondrán fin a la Babilonia del tiempo del fin? Es pues Jesucristo. Es Jesucristo que vendrá con sus ejércitos de ángeles, que en la batalla del Armagedón vencerá y ganará el conflicto. Y Babilonia caerá. La descripción la tienen ustedes en Apocalipsis capítulo 19 con lujo de detalle. Voy a resumirlo. Apocalipsis 19, donde habla del jinete, del caballo blanco, Jesucristo, que viene con millones de ángeles en caballos blancos. Y dice en el versículo 18 y 19: para que comáis carnes de reyes, de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos, de sus jinetes, carnes de todos los libres y esclavos, pequeños y grandes. ¿Quién? En el versículo anterior decía: las aves del cielo, congregaos a la gran cena de Dios. ¿Por qué? Porque habrá una gran matanza y luego las aves rapiñas comen a todos aquellos que finalmente han caído en batalla y que han muerto. Miren aquí como indica el versículo 20, el versículo 19 y 20. Vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Jesucristo que viene con los millones de ángeles. Retorno de Cristo. Pero ¿quién gana la batalla? Pues Jesucristo. ¿Quién la pierde? Babilonia con todos sus ejércitos y sus reinos unidos. Versículo 10 nos muestra el final. La bestia fue apresada, con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y que habían adorado su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos.
Oh, qué impresionante descripción de la batalla final del Armagedón. La misma descripción de la misma escena encontramos en Apocalipsis 17 con un poco diferentes palabras. Leamos aquí la descripción, Apocalipsis 17, porque esta escena se repite en varios lugares. Apocalipsis 16, 17, 19, porque es muy importante. Ahora en Apocalipsis 17, donde habla en el versículo 12 al 14. Primero nos habla de los 10 cuernos que has visto. Son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Y qué harán? ¿Qué harán los reyes de la tierra reunidos, entregando su poder, su autoridad, sus ejércitos a la bestia? ¿Con qué propósito? Versículo 14. Pelearán contra el Cordero, el gran Armagedón, Jesucristo. Pero ¿quién ganará? Y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Amén. Amén. Ahí debemos estar tú y yo. Así que la historia se repite. Volvemos a Daniel capítulo 3. ¿Cuál fue el problema? Daniel capítulo 3, versículo 1. El rey Nabucodonosor, que en el capítulo 2 había visto el sueño del futuro, donde él vio la secuencia de reinos e imperios hasta la venida de Jesucristo, el oro, la plata, el bronce, el hierro mezclado con barro, hasta que cayó la piedra, el reino eterno de Dios. Nabucodonosor había aceptado la verdadera profecía. Él había reconocido al verdadero Dios de los cielos y de la tierra, este rey impío, pagano, idólatra. Pero Dios también lo amó a él y trató de salvarle a él, inclusive lo logró. De todas maneras, en Daniel 2 vemos cómo Nabucodonosor recibe la verdad profética acerca del futuro, la secuencia de reinos, hasta el retorno de Jesucristo y el reino eterno de Dios. Pero, ¿qué pasó con Nabucodonosor? Inicialmente se puso muy feliz, alabó a Dios, pero luego se obstinó y se puso en contra de Dios y en contra de la verdadera profecía, y se convirtió Nabucodonosor en el falso profeta. Porque Nabucodonosor en el capítulo 3 levanta una estatua de oro de cabeza a pie, dando a entender: no, Babilonia no caerá. Babilonia será por siempre. No vendrá un segundo reino inferior de plata, ni un tercero inferior de bronce, ni un cuarto inferior de hierro, ni una subdivisión, y mucho menos una piedra al final que ponga fin a Babilonia. No había piedra en su imagen que levantó. Así que Daniel 3 nos muestra la historia como Nabucodonosor rechazó la verdadera profecía que había aceptado antes y impuso la falsa profecía, una falsa visión del futuro. Babilonia nunca caerá, Babilonia será por siempre, no habrá ningún otro reino que vendrá, y mucho menos el reino eterno de Dios, no habrá ninguna piedra. Miren cómo está aquí en Daniel 3, versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y cuya anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y cuando se dedicó la estatua, ustedes pueden leer aquí los siguientes versículos, él invitó a todo su gobierno, a todos sus administradores, a todos los importantes del país de Babilonia, para la dedicación de la estatua. Y entonces pueden leer en el versículo 5 que fueron 6 instrumentos musicales que sonaron
para que todo el mundo se postre de rodillas, versículo 5, y adore la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Versículo 6, cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Así que aquí tenemos el levantamiento de una imagen. Se levanta una estatua dorada que representa la falsa profecía. Nabucodonosor y Babilonia en este momento se convirtieron en un falso profeta y impusieron una ley religiosa contraria al primero y al segundo mandamiento de Dios. El primero dice que no debemos tener dioses aparte de Dios. Y el segundo mandamiento en Éxodo 20, ¿qué dice? Que no debemos adorar imágenes, no debemos inclinarnos a ellas, no debemos postrarnos a ellas, porque solo hay un Dios verdadero. Así que había muchas razones de no arrodillarse frente a la imagen, y además representaba la falsa profecía. Y algo más, esta imagen representaba la adoración al sol, porque el dorado de esta imagen ahí reflejaba el sol y brillaba. Y el número implícito que encontramos en la historia es el 666. 60 de alto, 6 de ancho, 6 instrumentos para comenzar a postrarse de rodillas y adorar esta imagen y la falsa profecía y al Dios Sol. Entonces, algo muy parecido a Apocalipsis 13. Ahí nos dice que se levantará la imagen de la bestia en el tiempo de fin, en la Babilonia final. Y dice que también ahí se ordenará por decreto de parte del gobierno político, ley religiosa, de que todos deben adorar la marca de la bestia. Y el que no la adorase, ¿qué pasaría? En dos fases. Primero, no podrá comprar ni vender, y si no hace caso, la muerte, decreto de muerte. La historia se repite. Ahora, volvemos a Daniel capítulo 3. Todo el mundo se puso de rodillas. No todo el mundo, casi todo el mundo. Porque estaban ahí de pie los 3 amigos de Daniel, que ellos no se postraron de rodillas. ¿Saben? Los 3 jóvenes que hacían caso, eran leales a Dios, dijeron: nosotros no nos vamos a arrodillar frente a esta imagen dorada, porque representa la falsa profecía, además es idolatría y además es un quebrantamiento del segundo y del primer mandamiento de Dios. Y entonces, tal como en Apocalipsis 13, que hay 2 pasos. Primero, a los que no se quieren someter, una segunda posibilidad. Mira, tú no podrás comprar ni vender si no te sometes. Y luego, a los que aún no hacen caso a eso, pues pasó tu chance, ahora sí, decreto de muerte. Lo mismo aquí, porque vemos que una vez que los muchachos se quedaban firmes de pie, entonces tuvieron una segunda oportunidad. El rey los llamó, estaba muy enojado, lleno de ira, dice: jóvenes, les doy una segunda oportunidad, pero si no hacen caso ahora, les voy a botar y lanzar en el horno de fuego y lo voy a hacer calentar 7 veces más. ¿Y qué pasó con los 3 jóvenes? ¿Se sometieron ahí? No. Dijeron al rey lo siguiente, capítulo 3, versículo 16. Porque el rey Nabucodonosor, justo al final del versículo 15, dijo con soberbia: ¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos?
Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, es decir, si tenemos que morir de mártires, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Por qué dice aquí no adoraremos a tus dioses en plural? Porque esa estatua dorada que representaba al dios Sol incluía todo el panteón babilónico de los diferentes dioses que ellos tenían. Tenían 36 dioses. Babilonia, ahí comenzó la astrología. Ahí ellos veneraban los astros y el dios mayor que veneraban era el dios Sol. Y en Babilonia ya se impuso el día del sol como primer día de la semana, en dedicación a su dios Sol en primera posición. Y luego su segunda divinidad de los babilónicos, la luna, el dios Luna. Y luego ellos vieron 5 planetas moverse en el cielo, los astrónomos y los astrólogos babilónicos: Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno. Entonces, a esos otros 5 también los veneraban, y después terminaron de venerar a todas las demás estrellas, como todos eran los hijos del dios Sol. El Sol, el gobernante, del cual había salido el dios Luna, del cual habían salido los 5 planetas que ellos vieron, del cual han salido todas las demás estrellas que eran los hijos del Sol. Y por eso en las constelaciones del zodiaco que ellos habían inventado en Babilonia, la astrología, ellos vieron 12 constelaciones. Y en cada constelación asignaron 3 dioses babilónicos. 12 por 3, ¿cuántos? 36. Y entonces para ellos el dios Sol, que se levanta de la mañana, recorre las constelaciones astrológicas del zodiaco de las 12 constelaciones con sus 36 divinidades, hasta que el sol entra y luego vuelve a nacer por la mañana. Así que cada divinidad representada en el zodiaco era una manifestación del dios Sol. Y sin el dios Sol ni siquiera existirían. Así que la estatua dorada representaba al dios Sol con todas sus divinidades y sus manifestaciones, sus hijos. Y saben, ahora viene algo curioso. Apocalipsis 13 dice de los del 666, dice el que quiere que cuente el número. Saben, en Babilonia, si uno cuenta los 36 divinidades babilónicas, del primero al número 36, ustedes lo pueden hacer con su calculadora en su celular y probar que es así. Pongan 1 más 2 más 3 más 4 y así consecutivamente más 36 hasta el último, y les sale el número 666, porque el 666 es el número de la adoración al sol. Entonces, cuando estaban frente a la estatua dorada, estaban no solamente frente a la imposición de la falsa profecía, no solo estaban frente a la imposición de quebrar los mandamientos de Dios, estaban frente a la imposición del dios Sol con su día del sol en la primera posición de la semana. Porque los babilónicos se atrevieron a renombrar los días de la semana. Dios los había solamente enumerado. Si ustedes van al Génesis capítulo 1 y 2 van a ver, fue el primer día, fue la tarde y la mañana el segundo día, fue la tarde y la mañana el tercer día, y solamente el séptimo día recibió los 3 atributos: bendición, santificación y reposo. Pero luego en el Éxodo capítulo 20, ese séptimo día
recibió también el nombre de Shabbat, sábado. Así que según la Biblia se cuenta así: primero, segundo, tercer día, cuarto día, quinto, sexto día de la semana, sábado. Y los babilónicos dijeron: nosotros vamos en nuestra rebelión contra el Creador, renombrar los días. Primer día de la semana, día del sol. Segundo día, el dies solis. Segundo día de la semana, día de la luna, lunes. Tercer día de la semana, ahora los planetas. Marte, martes. Mercurio, miércoles. Júpiter, jueves. Venus, viernes. Saturno, sábado. Pero no el sábado bíblico del Shabbat, sino ellos lo adoraban ese séptimo día también, una de sus divinidades correspondiente a Saturno. Entonces, esto se ha trasladado de Babilonia a la humanidad entera. Y hoy en día, en casi todos los idiomas de la tierra, el primer día de la semana, día del sol. Segundo, día de la luna. Los otros 5 días de los planetas. Todo viene de la astrología de Babilonia, de la veneración de los dioses babilónicos, sobre los cuales reina el dios Sol, el principal, el Padre. Entonces, eso es lo que pasó en Babilonia. La historia se repite. Ahora vivimos en la Babilonia del tiempo del fin. Apocalipsis 13 nos habla de la imposición de un decreto religioso llamado ahí la marca de la bestia. Y si estudiásemos ahora Apocalipsis 13, veríamos que la bestia, con todas sus características, es el mismo poder del cuerno pequeño de Daniel capítulo 7. Aquel del cual en Daniel 7:25 dice que cambiaría los tiempos y la ley. Porque ese cuerno pequeño que se levantó después de la división del imperio romano de los 10 cuernos, que a 3 cuernos arrancó históricamente los erulos, los vándalos y los ostrogodos, y luego se impuso como poder en el mundo la transición de Roma imperial pagana a Roma cristiana papal. Esa bestia, ese poder iba a cambiar los tiempos y la ley. Daniel 7:25. Cambió el sábado del séptimo día al domingo del primer día. Integró en la iglesia cristiana el paganismo babilónico, el paganismo griego, el paganismo medo-persa, el paganismo romano. Y así cayó. Es por eso que ustedes, si comparan los 10 mandamientos de la Biblia, Éxodo 20, con los 10 mandamientos del catecismo romano, van a encontrar que el segundo mandamiento, que dice que no hay que tener imágenes, ni arrodillarnos ante ellas, ni honrarlas, ni venerarlas, ha sido arrancado fuera. No existe en el catecismo, en los 10 mandamientos. Y verán que el cuarto mandamiento del sábado ha sido cambiado y solo dice ahí: guardarás las fiestas. Y se refiere al domingo, en la primera posición de la semana, el día del sol. Por eso en Apocalipsis 13, la imposición de la marca de la bestia es la marca de su autoridad, de haber cambiado la ley de Dios de sábado al domingo. Por eso decía Daniel 7:25, cambiaría los tiempos y la ley. La única ley dentro de los 10 mandamientos que contiene un tiempo de los 10 mandamientos es el cuarto, es el sábado. Sábado fue cambiado el domingo. En la crisis final de Apocalipsis 13, cuando se les vuelve a levantar una imagen y luego se vuelve a imponer una ley religiosa de imposición dictatorial, está nuevamente en relación al 666. Está en relación al antiguo número babilónico de la adoración al sol. Sabemos por esto que es una ley de adoración
al dios Sol y al día del Sol. Y esa es la marca de la bestia, la marca de la autoridad de Roma, por haber cambiado el cuarto mandamiento del sábado al domingo. Ahora, en Daniel capítulo 3, cuando se levantó la imagen dorada, la gente lo veía. Ellos podían caminar por ahí, por el campo de Dura, así se llamaba el lugar, y veían, miren lo que está pasando ahí. Oh, qué interesante, están construyendo una estatua, están levantando una imagen. Y pasar los días y las semanas y los meses y la imagen se levantaba más. Y pasó el tiempo y todos podían saber para qué es una imagen. Para adorarla, para arrodillarse ante ella. Entonces la gente, cuando veía que la imagen se levantaba, los hijos de Dios ya podían entender, se viene un problema. Se viene una ley religiosa, se viene una imposición, se viene una crisis, se viene una prueba. Porque ¿para qué es una imagen una vez levantada? Para luego imponer su adoración. Y eso es lo que pasó. Igual en Apocalipsis 13 nos habla de la imagen de la bestia que va a ser levantada. Y una vez que esté levantada, dice, se le infunde aliento de vida a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no la adorasen. Entonces, primero tiene que levantarse la imagen de la bestia. Igual como en Daniel 3, primero tuvo que levantarse la imagen dorada. Una vez que estaba en pie, lista. Igual como en Apocalipsis 13, se infunde aliento para que ya se ejecute su razón de su existencia. Se infunde aliento, se da vida, comienza a actuar. ¿Y qué es lo que pasará una vez que la imagen de la bestia esté en pie? En Apocalipsis 13 se impone la marca de la bestia. Y la marca de la bestia ya es la imposición de una ley religiosa, porque ahí dice, y que todos aquellos que no la adorasen, porque lo que se viene es un problema de imposición religiosa, de una adoración equivocada. Eso es lo que se viene, una imposición de una adoración equivocada en relación a una imagen que se levanta y en relación a leyes religiosas que luego se imponen, que sabemos que son la introducción de leyes dominicales, leyes del Día del Sol del 666, por haber cambiado los tiempos y la ley de Dios, la marca de la autoridad de haber cambiado la ley de Dios. Eso es lo que se viene. Y es ahí que frente a esa situación, los tres amigos estaban de pie. Dijeron, no, pase lo que pase, no vamos a adorar esto. Es falsa profecía, es idolatría, es transgresión de la ley. Es dar la espalda al Dios creador de los cielos y de la tierra y someternos al Dios Sol, a Satanás. Lo mismo nos va a ocurrir en el cercano futuro. ¿Qué es la imagen de la bestia que se está levantando en el tiempo del fin? En el contexto de Apocalipsis 13, allá en los Estados Unidos, la imagen de la bestia es la unificación de iglesia y Estado. Es la unión de religión y política. En esa nación que durante 250 años ha estado separándola, para que justamente exista libertad religiosa, para que no haya leyes religiosas, para que nadie sea perseguido por causa de su fe. Por eso en Estados Unidos la gente podía convivir durante más de 2 siglos, no importa si eras cristiano, si eras budista, si eras judío, si eras católico, si eras musulmán. Podías convivir porque no había una religión por encima de las demás para imponerles a los demás su adoración. Eso lo puso Estados Unidos en su primera enmienda de su constitución.
libertad religiosa, separación de iglesia y Estado. Los pioneros americanos dijeron: queremos un país sin papa y sin rey. Ellos dijeron: queremos una nación donde no haya un líder religioso que nos diga qué debemos creer y no habría un rey, un monarca que nos diga qué debemos hacer. Así Estados Unidos llegó a ser la superpotencia mundial. Pero frente a nuestros ojos vemos que Estados Unidos está traicionando progresivamente los principios de su constitución. En este momento, hace varios años, vemos en Estados Unidos un movimiento acelerado para la unificación de iglesia y Estado, para que la iglesia cristiana tome control de los políticos, de la política, del Senado, de la Cámara de Diputados, del Congreso de Estados Unidos, de la Corte Suprema de Estados Unidos, para que la herencia del país que fue fundado por los inmigrantes cristianos perseguidos de Europa sea la nación progresivamente llevada a leyes religiosas para defender el patrimonio y la herencia cristiana en esa nación. Tal como fue en la antigüedad, donde el cristianismo en Roma fue elevado y luego vinieron la secuencia de leyes dominicales bajo Constantino. Igual en el tiempo del fin, la religión cristiana va a ser elevada por encima de las demás y luego va a comenzar una secuencia de leyes dominicales. Igual, la historia se repite. ¿Saben? Vivimos en tiempos proféticos acelerados. En este momento vemos cómo Estados Unidos está cambiando. Quiero terminar explicándoles rápidamente de algunas noticias actuales, el panorama profético actual en los Estados Unidos, para que tengamos un poquito una comprensión de lo que se nos viene encima. En este momento tenemos en Estados Unidos un presidente que se llama Donald Trump. Es en este momento el hombre más poderoso del mundo. Y yo a veces cuando lo analizo, su carácter y su forma de actuar me hace mucho recuerdo al impulsivo Nabucodonosor. Aquel tiempo la descripción de Nabucodonosor era esta en Apocalipsis capítulo 5, versículo 19, hablando del hombre más poderoso del mundo que gobernaba Babilonia en aquel entonces. Del 18 en adelante, el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino, la grandeza, la gloria y majestad. Por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Yo en mis casi 50 años de vida, si analizo todos los presidentes que he conocido hasta el momento, en ninguno he visto un carácter como en este hombre. Al que él quiere lo humilla públicamente, lo destroza su imagen. A sus enemigos políticos, a cualquier otro. A quien quiere le honra y da homenajes y te da la gloria terrenal. Las naciones tiemblan, va y interviene en otra nación y toma preso a su presidente. Habla de conquistar y de comprar a otras naciones para expansión de su territorio. Dice y amenaza al mundo entero para mantenerse en el poder económico del mundo con aranceles globales. Caprichosamente los pone, luego los quita.
y depende de una conversación con una persona para ver si lo humilla o lo glorifica. Lo que estamos viendo realmente es impresionante, un carácter así. Hablando ahora un poco acerca de lo que pasa en los Estados Unidos, hoy es fecha 17 de febrero. Hace 3 días atrás, el 14 de febrero, en las noticias, ¿escucharon hablar de Don Colossus? Busquen en las noticias, Don Colossus. Así es la estatua gigante de Donald Trump cubierta de oro que será instalada en Florida. ¿Alguna vez escucharon esto? De que de un presidente estadounidense o de otro le levantan una imagen dorada, gigante, para dedicárselo a él, para honrarlo de esta manera. Se llama Don Colossus. Tiene el tamaño, dice aquí, una estatua gigante. Donald Trump tiene su propia estatua gigante que alcanza la altura de un edificio de 2 pisos. Tras presentarse ante el presidente en Washington, D.C., donde está el gobierno, el Congreso, la figura viajará a Florida para ser inaugurada ahí. Qué interesante. Así es la estatua gigante de Donald Trump que será instalada en Florida. Don Colossus. Y por si acaso esto está porque los que están en las criptomonedas, el Bitcoin y todo eso, le quieren dar un homenaje a Trump. Y Donald Trump mismo está pensando en ir a la inauguración de la estatua. Muy interesante. Solo les doy este dato curioso. Nunca había escuchado yo o visto algo así. Y otra cosa curiosa que pasó recientemente con Donald Trump es que, si ustedes analizan Apocalipsis 13, hay una alianza de 2 bestias ahí. La primera bestia, Roma cristiana papal, del versículo 1 al versículo 9. Luego viene los Estados Unidos en la profecía, Apocalipsis 13, del versículo 11 en adelante. Y luego nos habla de que las 2 potencias, antiguos archienemigos, Roma cristiana papal, el catolicismo, Estados Unidos protestante, que durante 3 siglos eran archienemigos. Durante la Inquisición, durante la Edad Media, persecuciones y todo eso, era terrible. Entonces, de repente Apocalipsis 13 dice que entran en alianza. Y ustedes saben que están ya hace varias décadas en alianza. Los antiguos archienemigos ahora son amigos y están trabajando en una misma línea política global. Y antes, cuando los Estados Unidos hace 250 años fueron fundados, en 1776, porque este año, a mediados de año, se cumplen 250 años. Hace 250 años, cuando los Estados Unidos fueron fundados, dice la historia que 99% eran protestantes, 1% católicos. Hoy en día, todo se dio la vuelta. Hoy en día, en Estados Unidos, la denominación cristiana más grande es la Iglesia Católica Romana. Los protestantes han quedado muy atrás y los evangélicos también. Entonces, la alianza que nos presenta Apocalipsis 13 es que Estados Unidos actuará en presencia de su antecesor, de Roma cristiana papal, de su madre de la cual ha salido, porque ustedes saben que el protestantismo salió en la reforma de la iglesia madre en 1517 en adelante, bajo Lutero y toda esa historia. Entonces, ¿qué pasa? No sé si ustedes se enteraron que Donald Trump, cuando hubo la muerte del Papa Francisco, Donald Trump dijo algo curioso, porque se dio el nuevo cónclave para elegir al nuevo obispo de Roma. Y en esa circunstancia, Donald Trump sorprendió con su última idea curiosa, diciendo: me gustaría ser papa, convertirse en pontífice. Claro que en realidad era un tipo de broma, pero
él publicó en su página oficial de la Casa Blanca, Trump se postula como sucesor del Papa con una imagen creada por la inteligencia artificial y se ve al Papa, es decir, se ve a Donald Trump vestido como un Papa, sentado en el trono como un obispo de Roma. Así lo publicó. El presidente de Estados Unidos ya señaló su favorito para ocupar la silla de San Pedro, que era él mismo. Hizo una polémica declaración que asegura que le gustaría convertirse en el próximo Papa. Me gustaría ser Papa, esa sería mi opción número 1, dijo. Para el mundo todo esto es curioso, es chistoso, es ridículo, pero para nosotros eso es una señal. Estados Unidos creando una imagen de la bestia anterior de ella, una imagen de la bestia. Donald Trump en su misma persona creó literalmente una imagen de la bestia. Eso es impresionante. Pero sabemos que obviamente esto no es la imagen de la bestia del contexto profético, porque la imagen de la bestia en el contexto profético es la unificación de iglesia y Estado en los Estados Unidos. Abandonar la separación de iglesia y Estado para luego introducir leyes religiosas, la marca de la bestia. Pero es importante mencionarlo porque son demasiadas cosas curiosas que estamos viendo. Vamos a ver una más. Esta es impresionante. Fue a visitar al presidente Donald Trump el arzobispo de la Iglesia Ortodoxa Griega de los Estados Unidos. Eso fue reciente, búsquenlo en internet. Y lo comparó a Donald Trump con Constantino el Grande. Y no solamente esto, le dio una cruz. Y Donald Trump la aceptó felizmente y tampoco contradijo nada. Se hizo honrar como si él fuese el nuevo Constantino el Grande. Miren esto. Es un gran honor para mí, dice el líder de la Iglesia Ortodoxa de Estados Unidos, a Trump, presentarles esta Santa Cruz, porque le presentó una cruz, sacado de una cruz ortodoxa dorada. Qué interesante. Esta cruz es el símbolo que guió a este gran emperador romano Constantino a la victoria. Como Cristo le reveló en una visión, en este signo vencerás. Esto cuando Constantino pues tuvo la visión de una cruz y a partir de ahí utilizó la cruz como símbolo. Y luego dice aquí a Donald Trump, esta cruz es un símbolo de eterno de paz y un trofeo invencible, un signo de fuerza y guía divinas. Trump aceptó el regalo y lo levantó para que el público lo viera. Oh, Donald Trump fue comparado con el nuevo Constantino y recibió una cruz. ¿Saben? Si ustedes analizan la historia de Constantino, ¿saben lo que hizo Constantino? Constantino, en el año 321, primeramente recibió la señal de la cruz en una supuesta visión y unificó a su imperio. Los paganos vieron en la cruz el símbolo del dios Sol. Los cristianos vieron en la cruz el símbolo de Cristo crucificado. Así astutamente, el emperador Constantino utilizó el símbolo de la cruz para unificar a su imperio, sincretismo, y los hizo poner las cruces en todos sus escudos, y todos luchaban ya en el símbolo de la cruz. Los paganos vieron ahí el dios Sol, los cristianos vieron a Jesucristo en eso y unido el imperio. Y no solamente hizo esto Constantino terminó con la persecución contra los cristianos. Porque hasta ese momento había persecución en el imperio romano contra cristianos. Pero ¿saben lo que hizo Constantino? Él mismo se convirtió cristiano. Pero era una jugada política. Porque ¿saben qué? A partir de ese entonces hubo una cierta libertad religiosa en el imperio romano.
Y esto dio lugar a que luego, bajo otro emperador, el cristianismo, que ahora fue oficialmente reconocido, llegó a ser la religión oficial del Imperio Romano. Y entonces, ¿qué más hizo Constantino? Emitió la primera ley dominical, la primera ley de la veneración al dios Sol. Les voy a leer esto, es sumamente importante y es algo tremendo lo que les voy a mostrar a continuación. Por si acaso ya estamos en la recta final del mensaje. Constantino el primero luchó activamente contra lo que consideraba herejías cristianas. ¡Oh, qué interesante! ¿No es acaso Constantino el que trajo la libertad al cristianismo? Es decir, que no hubo persecución. No, señores. A los que aceptaron el cristianismo oficial, sí, no tuvieron problemas. Pero las demás pequeñas denominaciones que no se sometían a su cristianismo oficial, los persiguió. Miren esto, les voy a leer de la historia. Los consideraba herejes cristianos. Aseguró la unidad de iglesia y la estabilidad del imperio. Convocó el concilio de Nicea para combatir el arrianismo y ordenó la supresión del donatismo, que era otra rama del cristianismo, confiscando sus bienes y arrestando a sus líderes. Así que, qué interesante. El que dijo que traería libertad religiosa para los cristianos, a todos los cristianos populares que seguían la corriente no había problema. Pero algunos que pensaban diferente, para ellos no había libertad religiosa. Ellos fueron prohibidos, sus iglesias fueron confiscadas, intervención estatal, el emperador se involucró en la doctrina y la organización de la iglesia, marcando al inicio del giro constantiniano, donde la herejía pasó a ser considerada un delito de Estado. Y solo fomentó el cristianismo que él quería fomentar. Eso es algo muy impresionante. 321, ahí es donde Constantino promulgó la primera ley dominical, diciendo que todos los jueces y ciudadanos descansen en el venerable día del sol. Ahora, queridos hermanos, todo esto va mucho más allá de lo que pensamos, porque sabemos que antes de la imposición de una ley dominical, primero tiene que establecerse la imagen de la bestia. Porque una vez establecida la imagen, de ahí recién surge la marca. Así que en este momento, todavía la ley dominical en sí tiene que esperar hasta que la religión tome suficiente control de la política para luego emitirse. Les quiero leer un artículo que salió el 15 de febrero. ¿Qué fecha es hoy? 17, hace 2 días. Lo pueden buscar en CNN. Es una noticia de CNN, no es de cualquier medio de comunicación. Y el título dice: Trump ha ido erosionando el histórico muro entre iglesia y Estado y es solo el comienzo. Recuerden que antes les dije que bajo Constantino se popularizó el cristianismo dejó de ser perseguido, pero no el cristianismo en general, porque Constantino, con unas cuantas denominaciones que no estaban queriendo someterse, las persiguió, eran herejes, eran enemigos de Estado, había que destruirlos, confiscando sus bienes y todo. Es lo mismo que se viene en el tiempo del fin. Cuando el cristianismo sea popularizado en los Estados Unidos, sea protegido por ley, porque Donald Trump dice, demasiado tiempo los cristianos han estado bajo persecución. Busquen en el internet. Él lucha en favor de la libertad religiosa de los cristianos. Pero nosotros sabemos en el contexto profético de que habrá un pequeño remanente dentro del cristianismo que guarda los mandamientos de Dios
y que va a estar bajo persecución. Eso se viene. Miren, en este artículo yo les quiero solamente leer unas cuantas partes. Ustedes lo pueden buscar en el internet. Hace 2 días salió en CNN: Trump ha ido erosionando el histórico muro entre la iglesia y el Estado, es solo el comienzo. Dice aquí, un funcionario de la Casa Blanca dice: gracias por tu Hijo Jesús, que murió por nosotros y nuestros pecados en reuniones oficiales del gobierno bajo el presidente Donald Trump. Algunas agencias gubernamentales han abierto sus reuniones con oraciones o han organizado servicios religiosos de manera regular. Versículos bíblicos e imágenes cristianas aparecen ahora en cuentas oficiales del gobierno en redes sociales. Sigue el artículo. Los cambios predominantemente de carácter cristiano, ojo, han sido bien recibidos por organizaciones conservadoras que durante décadas han luchado contra un gobierno cada vez más secular, mientras que han alarmado a defensores históricos de la separación entre iglesia y Estado. Estados Unidos estaba durante muchas décadas muy alejado de Dios, cada vez más secular. Y ahora el péndulo que estaba en este lado está volviéndose al otro lado, donde el cristianismo conservador de Estados Unidos está tomando control de la política. Y esto ha alarmado a los defensores históricos de la separación entre iglesia y Estado. Dice así: tanto partidarios como críticos coinciden en que este giro religioso tiene pocos precedentes en la era moderna y que podría ser solo el comienzo. ¿Y saben qué? Tienen razón. Nosotros lo sabemos muy bien gracias a la profecía. Esto es solo el comienzo. Sabemos proféticamente, lo hemos ido predicando hace décadas. Hace más de un siglo lo venimos predicando. Está ocurriendo todo frente a nuestros ojos. Dice aquí, desde el año pasado, 2025, líderes interreligiosos, activistas legales religiosos, aliados políticos cercanos del presidente han estado sentando las bases para una expansión más amplia del papel de la religión en la vida pública. Para este verano, ahora, se espera que el grupo, la Comisión de la Libertad Religiosa de Trump, produzca un plan de lineamientos de política que podría redefinir los límites entre el gobierno y la religión en la vida estadounidense. Tenemos que traer de vuelta la religión a Estados Unidos, dijo Donald Trump a la comisión el año pasado. Traerla de vuelta más fuerte que nunca. Sigue el artículo diciendo: los discursos de la comisión sobre cómo cumplir el mandato de Trump han incluido impulsar de forma agresiva acciones legales contra gobiernos estatales y locales acusados de bloquear la expresión religiosa y de retener fondos federales para escuelas de educación básica, considerados hostiles de la fe. Dice así el artículo: también han considerado formas de alentar a la Corte Suprema, ojo, a revisar precedentes de hace décadas que rigen la cláusula del establecimiento de la primera enmienda, la cual prohíbe al gobierno de Estados Unidos establecer una religión oficial o favorecer una religión sobre otra. Pero ahora se pone ya todo en duda. Se dice que revise la Corte Suprema estas cosas. Se dice, y que ya el gobierno en este momento, al aperturarse la religión, no lo hace hacia los musulmanes o hacia los judíos o hacia los budistas. No, lo hace hacia los cristianos. Se inclinan hacia las posturas conservadoras dentro del cristianismo. Estamos en una guerra religiosa y cultural en este momento, y cada uno de nosotros es un combatiente. Así lo dicen allá.
Nadie puede darse el lujo de quedarse al margen. Hay un nuevo entorno, hay un hombre que lucha en la unificación de Iglesia y Estado que se llama Randall Balmer, profesor de historia. Él es profesor de la historia religiosa de los Estados Unidos y dice que no recuerda ningún gobierno que haya impulsado un esfuerzo tan amplio y tan deliberado para inyectar la religión en el gobierno y en la vida cotidiana. Lo que vemos ahorita es único en la historia de los Estados Unidos. Lo que está pasando ahora, el levantamiento de la imagen de la bestia. Y sabemos que después de ella, cuando esté levantada, viene la imposición de la marca de la bestia y la ley dominical. La ley del Dios Sol del 666. Llega ahí el tiempo donde nosotros, como en la época de Daniel y de sus amigos, debemos quedar de pie cuando se imponga la falsa profecía. Por eso ese sistema babilónico también lleva el nombre del falso profeta. Porque igual que la Babilonia de antaño anuló la verdadera profecía y publicó la falsa profecía, lo mismo va a volver a ocurrir. Todo es falsa profecía en el mundo cristiano hoy en día. Es terrible lo que está pasando. Miren aquí lo que dice el artículo. Balmer dijo que le resulta preocupante que una mayoría política dicte a todos los demás cómo deben comportarse e incluso cómo deben creer. Estados Unidos está cambiando de cordero a dragón. Pronto va a comenzar a hablar. El expresidente Joe Biden, recuerden de él, utilizó todo el peso del gobierno federal como arma contra las personas de fe. Y ahora el péndulo fue al otro lado y ahora Donald Trump utiliza todo el peso del gobierno en favor del cristiano y para elevar el cristianismo en el gobierno de los Estados Unidos. La Comisión de Libertad Religiosa, y para identificar las amenazas a la libertad religiosa en distintas confesiones. Imagínense, suena muy bien. Hagamos una comisión en defensa de la libertad religiosa. ¿No era lo que hizo Constantino en aquel entonces? Libertad religiosa para los cristianos, pero luego esto no era para todos, esto eran para los que se sometían a la religión oficial, a lo que se imponía, a esa directriz, los demás perseguidos. Interesante, en esta comisión de libertad religiosa hay inclusive un adventista del séptimo día, el ex ministro del gobierno de Donald Trump, Ben Carson. Muy interesante es esto. Al igual como en la época de Nabucodonosor, dentro de su gobierno, personas en altas esferas eran Daniel y eran los amigos de Daniel que conocían la verdad. En este contexto del tiempo del fin, en este momento, dentro del gobierno, inclusive dentro de esta comisión de libertad religiosa, hay un adventista del séptimo día, muy interesante. Y no solo esto, les voy a mostrar una cosa más. En este momento en Estados Unidos hay un adventista del séptimo día que se llama el doctor Barry Black, que es el capellán del Senado de Estados Unidos desde el año 2003 hasta el día de hoy. Ahora ya es ancianito. Sigue siendo Barry Black, adventista del séptimo día, el capellán del Senado de los Estados Unidos. ¡Qué cosas más interesantes! Hay personas que conocen la verdadera profecía, que conocen la ley de Dios. En este momento hay en los Estados Unidos, en el gobierno, personas que conocen la verdad y que pueden dar testimonio de ella. Parecido a cómo era en aquel entonces. ¡Qué cosas más interesantes! Les quiero decir de que en aquel entonces el Nabucodonosor de la época, en el capítulo 2 de Daniel, él recibió el conocimiento de la verdadera profecía y la aceptó. En el capítulo 3 la rechazó, pero ahí obtuvo el conocimiento de los 10 mandamientos.
Porque hay los 3 jóvenes que se quedaron de pie, dieron testimonio de los mandamientos de Dios. Y Nabucodonosor conoció los mandamientos. Y luego lo aceptó. Y Nabucodonosor en el capítulo 4 escribe el testimonio de su conversión. Y escribe como él mismo se salvó y Dios trabajó en su salvación. Y fueron 3 pasos para su salvación. Primero tuvo que entender la verdad profética. Temporalmente la rechazó, pero luego tuvo que conocer la verdad de la ley divina, de los 10 mandamientos, y la aceptó. Pero luego vemos en el capítulo 4 que no es suficiente la experiencia de Nabucodonosor conocer la verdadera profecía y conocer la ley de Dios y conocer al verdadero Dios, creador de los cielos y de la tierra. Faltaba una cosa más para la conversión del alma. Y eso lo pueden leer en Daniel 4. Era humillarse, quebrantar su corazón soberbio y reconocer a Dios como el único soberano. Recién con este tercer punto, la salvación pudo llegar a Nabucodonosor. Así que, gran ejemplo para nosotros. No es suficiente conocer la profecía correcta. No es suficiente conocer la ley. No es suficiente tampoco nosotros conocer al verdadero Dios creador de los cielos y de la tierra. Todo eso tiene que hacer un impacto en nuestro corazón, en nuestra vida, para transformarnos de soberbios en humildes. ¡Qué maravilla! Pero les quiero terminar de leer de este artículo que salió hace 2 días en CNN, en relación al levantamiento de la imagen de la bestia. Obviamente ellos no lo expresan así, porque no lo saben, no lo conocen, no ven la relación. Ellos simplemente dicen que la unificación de iglesia y Estado se lleva adelante, que la separación de iglesia y Estado se está derrumbando. Miren aquí, la comisión ha contado con estadounidenses de distintas confesiones que han testificado que instituciones gubernamentales infringieron sus prácticas religiosas. Habían adquirido un mal hábito de usar la primera enmienda, dice aquí en el artículo, para erradicar todas las expresiones religiosas en la esfera pública. Dijeron, aunque diga separación de iglesia y Estado, eso no significa que no debemos tener ninguna expresión de religión. Y es por eso están justificando diciendo de que sí debemos poner expresiones de nuestra fe en el gobierno. Pero no ocurre esto con las otras religiones. No es el judaísmo que está siendo elevado, ni el budismo, ni los musulmanes, sino lo que está siendo elevado es el cristianismo. Los críticos responden que las acciones del gobierno van más allá de proteger la libertad. Miren lo que pasa. Va más allá de proteger la libertad de expresión, amparada en la Constitución, y corren el riesgo de respaldar la religión. Y eso es lo que está pasando. El gobierno parece estar enfatizando el cristianismo por encima de las otras confesiones. Me preocupa profundamente, dice aquí, unir la iglesia y el Estado, porque nunca ha funcionado bien para la iglesia. Convierte la fe en una simple herramienta pública, política. Es lo que va a pasar. La imagen de la bestia se levanta, se impone la marca de la bestia. Y entonces ya no habrá ningún principio cristiano. Será una imposición diabólica lo que se vendrá. Ya nada de amor al prójimo, ya nada de si queréis, ya nada de voluntariamente. No, será imposición de un aparato político. Los miembros de la comisión han descrito de forma recurrente a Estados Unidos como una nación cristiana. En su primera reunión, el presidente de la comisión afirmó que los fundadores del país basaron un gobierno construido sobre la Biblia. Por lo tanto, el cristianismo tiene que llegar a ser nuevamente, pues obviamente, el más prominente. Algunos han hablado
de forma más explícita sobre el papel que creen que debería desempeñar el cristianismo en la vida cívica estadounidense. Entonces, lo que se viene, queridos hermanos, el artículo sigue, pero no es necesario leer todo. Habla cómo se está volviendo el cristianismo a las universidades, a los colegios, a las fuerzas armadas, para restaurar todo esto. La comisión y su trabajo reflejan cambios más amplios entre la fe y el gobierno federal que el gobierno de Trump está poniendo en marcha. El gobierno ha configurado oficinas de fe dentro de las agencias que tradicionalmente trabajaban para vincularse con organizaciones benéficas religiosas. Bajo Trump ahora tiene la tarea de enfatizar el libre ejercicio de la religión. La Casa Blanca emitió una nueva guía que alienta a los trabajadores federales a hablar sobre su fe, exhibir símbolos religiosos en el trabajo. Algunos trabajadores federales dijeron a CNN que se sienten cada vez más incómodos con la incorporación de la fe, que ya aparece en su trabajo. Empleados que asistieron a una reunión en la oficina señalaron que la oración inicial figuraba como parte de la agenda, lo que hacía que la participación parecía obligatoria. Uno de los empleados dijo que el mensaje cristiano le resultó fuera de lugar en un entorno gubernamental. Decía: la oración es parte de mi vida, aún así me sentí extremadamente incómodo. Los opositores tienen claro lo que podría venir. Estamos en las primeras etapas, dijo Rachel Laser, presidente y directora ejecutiva estadounidenses por la separación de Iglesia y Estado. Esto es un esfuerzo de formulación política. El informe debe abordar protección, libertad supuestamente para todas las confesiones. Muy bien, cambios legales en el futuro. Luego habla de la Corte Suprema, que se ha ido alejando cada vez más, poniendo mayor énfasis en acomodar las causas religiosas. Y Boller, el que quiere destruir la separación de Iglesia y Estado, dice: ahora es el momento en que tenemos más derechos como cristianos que nunca. El gobierno de Trump debería aprovechar este nuevo panorama. Creo que es hora de derribar la puerta podrida que está excluyendo la religión de la esfera política. Dice Bradley también que la Corte Suprema ha preparado el camino para que el gobierno promueva la religión como el bien común. Muy bien, el establecimiento estatal de la religión es una amenaza para los ideales democráticos. Ustedes verán, estamos al fin de la historia humana. Yo pienso que lo que hemos ido predicando está ahí a la puerta. Termino diciendo que este año es importante, creo yo, porque son los 250 años de los Estados Unidos desde su fundación. 1776 a 2026, 250 años. Se va a festejar esto en dos fechas. En el artículo dice: Donald Trump anuncia plan para reinaugurar y consagrar los Estados Unidos como una nación bajo Dios en su 250 aniversario. Donald Trump anunció un plan simbólico para reinaugurar oficialmente a los Estados Unidos como una nación bajo Dios. Durante las celebraciones por el 250 aniversario del país, habrá una gran ceremonia de oración el 17 de mayo, un domingo por si acaso, para consagrar nuevamente la nación al Señor. Y un poco después, el 4 de julio de este año, Estados Unidos celebrará oficialmente los 250 años de independencia con eventos nacionales. ¿Qué será? ¿Qué pasará?
Lo que sabemos es que se está levantando la imagen de la bestia. Lo que sabemos como los amigos de Daniel en Babilonia, que se está levantando la imagen dorada. Una vez que esté lista, viene su imposición, marca de la bestia, 666, día del sol impuesto a la humanidad. Ahí tenemos que estar de pie, como los 3 amigos de Daniel, y brillar con la verdad, y no someternos, y estar de pie, aunque en 2 pasos intentarán someternos. Primero, boicot económico, y luego, decreto de muerte. Así lo resume Apocalipsis 13. Pero debemos ser firmes, sabemos lo que se viene, la profecía es muy clara, todo está pasando. Daniel 3, Apocalipsis 13 forman una unidad. Si entendemos lo que pasó, entendemos lo que está pasando. Que Dios nos bendiga con este conocimiento. No sabemos cuánto tiempo nos queda de libertad. Aún tenemos libertad. Miren, podemos estar proclamando esto en las redes sociales, en la radio, en la televisión, en libros, en literatura. Pero ¿cuánto tiempo más tendremos esta libertad? No lo sabemos. Cristo viene pronto. El reino eterno viene pronto. La crisis final está a la puerta. Preparémonos, nuestras almas, nuestras vidas. Hagamos con sinceridad, estudiemos. Hagamos la voluntad de Dios. Y de esta manera podremos resistir en el día malo. Y seremos salvos. Y iremos a vivir en el reino eterno de Dios que pronto ha de venir. Ahí cuando venga Jesucristo. En ese sentido, queridos hermanos, amigos, todos los que escucharon este tema, vivimos en tiempos proféticos acelerados. Cristo viene pronto. Prepárate. Amén.